Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles presentes en este lugar. Gracias por los amigos y amigas que nos siguen. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la internet y demás redes sociales. Querido Dios, permita en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y así comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos, Padre. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y durante esta serie estaremos viendo cómo Dios se ha involucrado, se ha interesado en la salvación de los seres humanos. Tomando en cuenta Jeremías capítulo 6, versículo 16, estamos comenzando desde las sendas antiguas para descubrir la manera, la forma como Dios se ha manifestado en beneficio de su pueblo. Vimos ya a Dios en la casa de Noé. Hoy vamos a ver el título en la casa de Abraham. Recuerde que primero el nombre era Abraham y luego Dios lo cambió por Abraham, padre de multitudes. Vamos a ir al libro de Génesis rápidamente para comenzar esta maravillosa aventura con el patriarca Abraham. Dios, en su infinito amor, Dios empeñado e interesado en los seres humanos, cuando creó todo, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y habló con Adán y Eva y le presentó el plan de salvación. Más tarde, cuando el mundo se dañó, Dios vino a la casa de Noé. Y entonces, por 120 años, Noé predicó ungido, inspirado, guiado por el Espíritu Santo. Aún después que terminó el diluvio, Dios vino otra vez y habló con Noé y su familia. Y ahora nos encontramos nada más y nada menos que con el período que comprende desde Noé hasta Juan el Bautista. E inmediatamente después de Noé descubrimos cómo Dios viene y visita nada más y nada menos que Abraham. Y cuando viene a la casa de Abraham, Dios entonces le hace un planteamiento. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. La experiencia de Abraham nos tomará algunos días y alabado sea el nombre de Dios. Cómo Dios se empeña, cómo Dios busca formas y maneras de darse a conocer para que los seres humanos alcancen la salvación y la vida eterna. Jehová es mi salvación, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Abraham. ¿Qué le está diciendo? Sal de tu familia, sal de tu parentela, sal de donde vives y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios viene a la casa de Abraham. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Dios visitando a Abraham. Dios dándole las indicaciones a Abraham. Dios diciéndole a Abraham lo que debe hacer. Recuerde que cuando estudiamos a Noé, Dios vino y habló con Noé y le dijo lo que iba a pasar con el mundo. Y le dijo a las cosas que él tenía que hacer. Y, como leímos varias veces, Noé obedeció. Y ahí está la clave. Querido papá, querida mamá, el secreto del éxito con Dios está en la obediencia. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, hay una cita que me gusta repetir muchas veces. Dios le dice al sumo sacerdote Elí: he aquí que yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y dice Dios: mas nunca yo tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Noé decidió honrar a Dios obedeciéndole, y él y su familia fueron bendecidos. Ahora Abraham toma la decisión de creerle a Jehová, y entonces veremos cuáles fueron las consecuencias. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, encuentra nada más y nada menos a Esteban, recordando este llamado de Dios a nuestro amigo Abraham. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, los versículos 2 al 4, qué y cómo lo relata Esteban. Hechos, capítulo 7, versículos 2 al 4. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, dice Esteban, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es bueno entender, es bueno conocer, comprender y entender que la Biblia es la historia de Dios. La Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. No es la historia de los seres humanos con Dios. Cuando los humanos aparecieron, hacía ratito que ya Dios existía. Y cuando usted lee en Génesis capítulo 1, versículo 1, encuentra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La Biblia empieza relatando la historia de Dios con los hombres. Dios se manifiesta a los hombres. Dios se muestra a los hombres. Dios se involucra, participa con los hombres. Ahora Dios viene a la casa de Abraham y Esteban confirma este llamado que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué Dios le pidió que saliera de ese lugar? ¿Qué estaba pasando en el lugar y qué estaba pasando con la familia de Abraham? ¿Por qué tenía que abandonar aquel lugar? Génesis capítulo 11, versículo 27 en adelante. Mire qué cosa linda. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos buscando qué es lo que Dios le dice al hombre. El secreto del éxito en la vida no está en lo que los hombres dicen de Dios. El secreto está en conocer lo que Dios dice al hombre. No lo que Dios dice del hombre. No. Lo que Dios dice al hombre. El punto de partida es Dios, el desarrollo es Dios y la conclusión es Dios. Dios es todo. Hasta que nuestro cerebro no entiende eso, entonces estamos patinando con ideas, opiniones, criterios y cuestiones que para nada nos ayudan. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos comprender a Dios. Necesitamos entender a Dios. Conocer a Dios, recibir la información acerca de Él, de su persona. Comprender a Dios, ser capaces de enseñar a otros lo que hemos recibido en el conocimiento de la persona de Dios y entender, vivir en consecuencia la información que recibimos.
Cuando estos tres verbos se adueñan de nosotros, conocer, comprender, entender, entonces nuestra vida se convierte en un poder en la tierra. Entonces nos convertimos en luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Necesitamos ser luz porque el mundo está envuelto en tinieblas. Hay un pensamiento terrible, salió de la boca de Jesús, San Marcos capítulo 8, versículo 38. San Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Por qué es urgente esto? ¿Por qué es tan necesario? Mire lo que dijo Jesús. Y en esta generación vive usted y vivo yo. San Marcos capítulo 8, versículo 38. Mire en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué dice el versículo 38? Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿cómo dice Jesús? En esta generación, ¿cómo la llama él? Adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si Jesús le llama a esta generación adúltera y pecadora, imagine usted, como cristiano, como cristiana, necesitamos permitirle a Dios que venga a nuestra casa, que venga a nuestra vida, para que el Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo, nos transforme de gloria en gloria como a su imagen. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Necesitamos reflejar la imagen y la belleza de nuestro Señor Jesús. Y la única manera es a través del Espíritu Santo. De allí la importancia de la palabra de Dios, porque como dice Pablo, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, si no lee la Biblia, si no profundiza la Biblia, no me diga que tiene la fe bíblica. Imposible, porque la fe bíblica nace de la palabra de Dios. Usted podrá tener un pensamiento positivo, pero no tiene la fe bíblica. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que a Él se acerca es necesario que crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La clave está en Dios. La clave es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y usted encuentra esa clave en la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Mire qué cosa linda dice Génesis capítulo 11, versículo 27 al 32. Vamos rapidito. La familia de Abraham. ¿Por qué Dios le pide que se vaya de esa ciudad? ¿Qué es lo que está pasando en esa ciudad? ¿Qué está pasando en la familia de Abraham? Génesis capítulo 11, versículo 27 hasta el versículo 32. Dios relata en su palabra los hechos, los acontecimientos, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe esté apoyada en las maravillas de Dios, para que nuestra fe esté apoyada en la manifestación de Dios, para que nuestra fe esté apoyada en la persona de Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A Abraham se le llama nuestro padre en la fe porque conoció a Dios, comprendió a Dios y entendió a Dios. Mostró, donde quiera que se establecía, levantaba un altar para adorar a Dios. Abraham entendió que el momento más importante en la vida de un ser humano es el tiempo que pasa en comunión con Dios. Es importante dormir, es importante comer, es importante hacer ejercicio, es importante, sí, pero es imprescindible estar tiempo en la presencia, en comunión con Dios. Si eso no existe, usted está muerto aunque diga que está vivo. Señor, le dijo una persona a Jesús, te seguiré por donde quiera que vayas. Jesús le dijo. El tipo le añadió y dijo, pero déjame enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como un muerto entierra a otro muerto. Un muerto espiritual entierra a un muerto físico. Si usted no tiene a Jesús, dice Dios, 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, si usted no tiene a Jesús, no tiene la vida. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no tiene a Jesús, espiritualmente usted está muerto o muerta.
Necesitamos a Jesús, que es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted puede graduarse de todo lo que usted quiera, tener todos los títulos que usted pueda, pero si no conoce a Jesús, perdone, usted tiene nada con relación a la salvación. Ya leímos San Juan capítulo 17, versículo número 3. Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usted quiere una vida gloriosa, conozca a Dios. Quiere tener una vida de poder, conozca a Dios. Quiere tener una familia maravillosa, conozca a Dios. Cuando usted conoce a Dios, cuando pasa tiempo con Dios, Dios se encarga de cambiar la vida a usted para que le vaya bien con su esposa y con sus hijos y sus hijas. Dios se encarga de controlarle a usted la vida, guiar sus palabras, pensamientos y acciones para que le vaya bien con su familia. La clave está en Dios. Yo creo, yo opino, a mí me parece, tranquilo, tranquilo, querido, tranquilo. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué es lo que dice Dios? Génesis capítulo 11, versículo 27 hasta el versículo número 32. Mire qué cosa linda. La familia de Abraham, ¿por qué lo sacó Dios de donde vivían? Dice el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Ponga cuidado. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía ¿qué cosa? Hijos. Dice el versículo siguiente, mire qué interesante se pone esto. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, ¿cuánto tiempo? 205 años, y murió Taré en Aram. Queda bien claro que Abraham vivía con su familia en Ur. ¿Por qué Dios le pide que salgan de esa ciudad? El mismo Dios responde esta pregunta. Ponga cuidado ahora. La familia de Abraham adoraba dioses paganos y también adoraban al Dios verdadero. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Josué capítulo 24, versículo 2. Mire cómo lo dice Jehová. Josué capítulo 24, versículo 2. Mire qué hermosa es la Biblia y se explica sola. Salgan de aquí, sal de aquí, Abraham, vámonos. Si te queda aquí, a ver qué pasará. Vámonos. Capítulo 24, Josué, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice ¿quién? Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, ¿y qué dice ahora? Y servían a dioses como extraños. Salgan de aquí, sal de aquí, vete de aquí. Vete de aquí. Gracias. Muy bien. Estamos sacando los micrófonos también. Muy bien. ¿Vete de dónde? Vete de aquí. ¿Por qué tenía que irse? La última frase dice, versículo 2, y servían a dioses extraños. Dios viene para hablar con Abraham. Dios viene para presentarse delante de Abraham. Vete de tu tierra. Ahora, ¿qué le ofrece Dios a Abraham? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Mire,
Este estudio nos tomará unos días, pero es hermoso ver la persistencia, insistencia, presencia, belleza, santidad, amor, ternura, cariño, todo lo que usted pueda decir de Dios para con su pueblo. Y al final de esta primera sección veremos cómo termina todo, incluyéndole a usted e incluyéndome a mí en la familia de Abraham, no de Abraham, sino de Abraham. Ahora, vamos rapidito a ver las promesas de Dios a Abraham, siendo que aceptó y obedeció a Dios. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Y aquí entramos en algo hermoso, maravillosamente hermoso. Dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 7 y versículo 8. Recuerde que el método que estamos usando es bíblico, gramático, descriptivo. Y recuerde que la predicación que estamos presentando es bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Estamos hablando de la Biblia, presentando la Biblia centrada en la persona de Jesús y adaptada, adoptada, enfocada en la época actual. Usted notará que la descendencia de Abraham incluye la simiente de Abraham. Así que de la descendencia de Abraham viene la simiente de Abraham, con lo que estamos interesados en concluir, y usted verá qué cosa linda termina donde esa simiente de Abraham es Cristo Jesús. Todo lo que usted toma en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si usted lo busca con cuidado, si se enfoca bien, usted termina descubriendo a Cristo Jesús. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Empezando en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim. Daniel capítulo 3, versículo 25, el Hijo de los dioses, Bar Elahim, se encuentra con Jesús. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era desde el principio, dice 1 Juan capítulo número 1. Jesús desde el mismo comienzo. Y cuando usted termina la Biblia diciendo exactamente, sí, ven Señor Jesús. Toda la Biblia, el Señor Jesús. Y qué hermoso es descubrir al Padre, al Espíritu Santo y al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos qué cosa linda viene ahora. Versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En algún momento, lea su Biblia, busque las veces en donde Abraham levanta altar a Jehová. Amigo, amiga, todo hogar, toda familia que hace el culto familiar, que levanta altar a Jehová. Y vamos a poner esto bien claro. La gente cree que levantar un monumento, un edificio, ya eso es suficiente. No. La idea del altar es un lugar donde la persona toma tiempo para estar en comunión con Dios. De hecho, en la antigüedad, la palabra hogar tiene un origen muy antiguo, la palabra lar o laris, que era el lugar donde los paganos ponían sus estatuillas, sus dioses. Primero la repartían por toda la casa, luego la colocaban en un solo lugar y le llamaban el lar, el laris, el hogar de esos dioses. Nosotros somos, por la gracia de Dios, adoradores del verdadero Dios. De manera que no solamente levantamos un lugar de adoración en la casa, sino que también tenemos nuestro propio cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo. Y yo digo, ¿es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted camina, cuando usted viene a la iglesia, cuando viene al templo, se supone y se espera que es usted que viene a santificar este edificio. Este edificio puede ser mañana cualquier otra cosa, pero el Espíritu Santo que mora en usted, que viene al edificio, santifica el lugar. Usted viene a adorar a Dios.
Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Todos los paganos de la comunidad, cuando pasaban por ese lugar, decían, por aquí pasó Abraham, mire el altar. Qué hermoso será cuando la gente le conozca a usted en cualquier lugar de la tierra y puedan decir, esta es una verdadera mujer que adora a Dios. Este es un verdadero cristiano que adora y teme al Dios Todopoderoso. Qué cosa más linda, amigo o amiga, que en su casa, cada mañana, los ángeles vengan y escuchen las alabanzas a Jehová. Qué hermoso que el Espíritu Santo venga a su casa cada mañana para participar del culto familiar. Y traen los ángeles las bendiciones del cielo y la depositan en su casa para bendición de todos. Capítulo 12, versículo 8, Génesis. Dice el versículo 8, luego, ¿qué cosa dice la Biblia? Se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. ¿Y qué hizo allí? Allí levantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nos interesa una frase que aparece en el versículo 7. Mire qué cosa linda. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Papá, mamá, cuando usted decide obedecer a Dios, cuando usted decide seguir los principios establecidos en la palabra de Dios, cuando usted decide hacer como Dios dice y permitir el Espíritu Santo que produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces usted tiene derecho legal espiritual a las bendiciones de Dios. Usted tiene los derechos que Dios da y asigna, y no solo usted, sino que ese derecho y esas bendiciones le pasan a sus hijos, le pasan a sus nietos y le pasan a sus bisnietos. Así como las personas heredan las maldiciones que vienen de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, así usted puede pasar la bendición también hasta la tercera y cuarta generación y hasta la 10ª generación. ¿Por qué no rompemos todo eso que venimos heredando y ponemos las cosas ahora en queue con Dios? ¿Por qué no cambiar toda esa situación del pasado y poner para nuestros hijos y nuestra descendencia las bendiciones de Dios? ¿Por qué no levantar el altar familiar? ¿Por qué no recibir bendiciones para nuestra descendencia? Me aceptaste, me obedeciste, hiciste lo que yo dije, pues entonces tu descendencia será bendecida. Yo bendeciré a tus hijos, yo daré bendición a tus hijos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 15-16. Mire qué lindo se pone esto. Mire qué lindo y qué hermoso. Me gustan todas las cosas de mi Señor y hay algunas que me emocionan. Por ejemplo, me gusta cuando Dios, ¿cómo digo esto? Me gusta cuando Dios se emociona. Me gusta cuando se expresa libre, abiertamente. Me gusta cuando decide bendecir a alguien y convertir en una persona bienaventurada. Capítulo 13, mire qué cosa linda, versículo 15-16. Y por eso me gusta tanto la Biblia. Capítulo 13, versículo 15-16. ¿Qué dice el 15? Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Abraham. ¿Por qué le dice eso? ¿Se acuerdan de Lot, que se quedó en la llanura de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora Dios le dice, no te preocupes, muchacho, no te preocupes, mira para acá, todo esto te lo voy a dar, y a tu descendencia. Y yo soy el dueño de esta cuestión, compadre. Ustedes nacen, crecen, se reproducen y se mueren, pero esta tierra es mía, yo fui que la hice, esto es mío. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios te promete, Dios siempre te cumple. Hace 43 años que le conozco y te puedo asegurar, mi amigo, mi amiga, que Dios siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Hubo momentos en mi vida donde yo decía a mi madre, ¿y cuándo parará esto? Y no sabía que iba a ser tan pronto. Y alabado sea el nombre de Dios.
Mire qué cosa linda promete Dios. Génesis capítulo 15, versículo 5. Me gusta la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Usted me preguntará, pastor, ¿y por qué no lee todas esas citas? Mire, mi amigo, si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, le presento la Biblia, usted la cree, el Santo Espíritu viene y produce en usted el fruto de la fe. No son las palabras de un pastor, es la palabra de Dios. Y si usted la cree, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. No importa circunstancia, no importa situación, no importa problemas, Dios es todopoderoso y al que le cree, Él le manifiesta su poder. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Sí hay enfermedades, pandemia, todo lo que usted quiera, pero hay un Dios que es más poderoso que todo lo que está pasando y es capaz de hacer lo que nadie se puede imaginar. Pero necesitamos creerle a Él. ¿Cómo le creemos? Estudiando su palabra, conociendo su palabra, entendiendo su palabra, profundizando en su palabra, para que nazca en nosotros el fruto de la fe que produce el Espíritu Santo. Esta es la razón de Biblia, 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 Biblia. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga, no, es lo que dice Dios. Mire qué cosa linda, capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Dios prometiéndole a Abraham acerca de su descendencia. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hay tantas cosas que decir. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Cómo dice el 18? En aquel día, ¿qué cosa? Hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En otras palabras, mira Abraham, me creíste. Mira Abraham, saliste de Ur de los Caldeos obedeciendo mi palabra. Me gusta cómo lo dice en el capítulo 12, el versículo número 5. Génesis capítulo 12, versículo 5, dice el verso 5, como dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Y qué dice? Y a la tierra de Canaán llegaron. Alabado sea el nombre de Dios. Abraham, sí Señor, sal de aquí, vete para Canaán, sí Señor. Y allá se fue, me obedeció, dice Jehová. Aceptó mi trato, aceptó el compromiso que le planteé. Por tal razón, ahora yo soy responsable de él y de su familia. ¿Le gustaría a usted que Dios sea responsable de usted y de su familia? ¿Le gustaría que Dios sea responsable, papá, de usted, mamá, de usted, los hijos y las hijas? ¿Que Dios sea el responsable de su casa? ¿Le gustaría eso? ¿Que Dios bendiga su descendencia? ¿Que desde hoy en adelante usted tome la decisión de romper todas esas cosas del pasado y comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios, guiado y guiada por el poder del Espíritu Santo? ¿Le gustaría ver en su descendencia la gloria y las maravillas obradas por el Espíritu de Dios? ¿Le gustaría ver en sus hijos la imagen preciosa de Cristo Jesús? ¿Le gustaría ver en sus hijos un cambio de paradigma? ¿Le gustaría ver en sus hijos un cambio profundo, una nueva cosmovisión de la vida, un nuevo enfoque? ¿Le gustaría ver en sus hijos que Dios es primero y va principalmente en la vida de la gente? ¿Le gustaría ver eso en su casa? Amigo, amiga, recuerde que este mundo es pasajero. Nosotros somos ciudadanos en tránsito. Estamos pasando por este mundo. Algunos ya se fueron. Otros se van. Algunos se van muy mayorcitos, otros se van muy jovencitos y jovencitas. La cuestión es que todos tenemos un ticket comprado y en algún momento el vuelo despega. Alabado sea el nombre de Dios. Pero muy pronto viene Cristo Jesús con aquella maravillosa arca,
esa nube inmensa donde nos iremos para la patria eterna y donde viviremos con el Señor para siempre jamás. ¿Está usted listo para ir al cielo, amigo, amiga? ¿Quiere usted ser parte de ese equipo? La única razón y la principal razón de la existencia humana es la salvación y la vida eterna. Todo lo demás es pasajero. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová permanece para siempre. Capítulo 18, Génesis 18, vamos rapidito. Es hermoso ver cómo Dios se empeña en decir, repetir, asegurar y aseverar y mostrar su mayor empeño y su interés por los seres humanos. Génesis capítulo 18, versículo 17 y versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 17? Dice la Biblia, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el incidente? Destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué había hecho Dios? Había venido a la casa de Abraham. ¿Qué hizo Dios en la casa de Abraham? Aceptó que le lavaran los pies y comió en la casa de Abraham junto con 2 ángeles. Y cuando los ángeles se adelantaron para ir a Sodoma y Gomorra, entonces Dios se sentó a decirle a Abraham las cosas que iban a pasar en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era su misión? ¿A qué había venido Dios? Qué cosa linda, mi amigo, mi amiga, que usted sea amigo o amiga del Dios Todopoderoso y venga a su casa a decirle lo que él piensa hacer. Abraham, sí, Señor, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y vinimos para destruirla. ¿Cómo? Cosa linda, mamá. Necesitamos conocer a Dios. Yo no sé cuál fue el Dios que nos vendieron. Necesitamos conocer a Dios. Versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Quiera Dios que nos dé tiempo a llegar allí. ¿Cómo es que a través de Abraham son benditas todas las naciones de la tierra? ¿Qué es lo que tiene que ver con Abraham, por lo cual Dios puede bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Qué fue lo que ocurrió con Abraham? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el quey del asunto? ¿Dónde está el detalle central de todo esto? Capítulo 22, versículo 15 al 18. Cerremos con esa sección, a ver si el tiempo nos da para ver la otra parte maravillosa y gloriosa. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que diga el pastor, es lo que dice la Biblia. Y si usted decide no creer en lo que dice la Biblia, usted está en serios problemas. En serios problemas. Dios ha hecho todo lo que se podía hacer, todo lo que se debía hacer y mucho más para asegurarle a usted la salvación y la vida eterna. Es un asunto con la persona de Dios, no es un asunto religioso, es un asunto con Dios. Usted puede rechazar todo lo que usted quiera de los seres humanos, pero si rechaza a Dios, amigo, usted lo perdió todo. Génesis capítulo 22, versículo 15 al versículo 18. Mire qué cosa linda, ¿cómo dice el versículo 15? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Y qué dice ahora? Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, ¿qué dice ahora? Serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿De qué nos está hablando? De la simiente de Abraham. Póngase en sazón, porque aquí vamos a preparar este aterrizaje, pero es un aterrizaje precioso. Dios bendijo y cumplió su palabra con la descendencia de Abraham, pero ahora aparece un elemento interesante. Ahora habla de la simiente de Abraham.
¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Por qué en la simiente de Abraham son benditas todas las naciones de la tierra? ¿Quién es este simiente de Abraham? Qué cosa linda. Veamos lo que dice la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 13, versículo 14 al 17, vamos atrás un rapidito, por favor. Génesis, capítulo 13, versículo 14 al 17. Mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa, la Biblia es sabrosa. Génesis, capítulo 13, versículo 14 al 17. Dios le promete a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra, que sería inmensa. Capítulo 14, versículo 14, ¿qué dice el verso 14? Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno lo puede contar, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, como el polvo de la tierra. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la clave para entender la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra? ¿Cuál es la clave? ¿Quién es la clave? La simiente de Abraham. Si entendemos esto, entonces comprenderemos la belleza, la santidad, entenderemos la grandeza, entenderemos la razón de ser de Cristo Jesús, nuestro querido Salvador. Mire qué cosa linda dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. ¿Cómo puedo ser descendiente de Abraham? ¿Qué hizo Dios para que ahora usted y yo seamos descendientes de Abraham, descendientes de la promesa? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. ¿Qué dice la Biblia? Mire qué cosa linda. ¿Qué dice Gálatas 3, 26 al 29? ¿Cómo dice? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al versículo 29. ¿Cómo dice el 26? Dice el verso 26. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y añade Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice ahora? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esa es la belleza y la grandeza de Cristo Jesús. Esa es la belleza y la grandeza de Dios. Esa es la hermosura de Dios, que de una manera tan hermosa, tan profunda, tan sabia, nos va mostrando desde Génesis hasta el Apocalipsis cómo ir descubriendo al Señor Jesús. La simiente de Abraham, como veremos en un momento. Veamos un poco más. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 18, leímos de en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el capítulo 26 de Génesis, versículo 4, vamos rapidito, Génesis 26, 4. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que diga el predicador, no es lo que piensa el predicador, es lo que dice Dios. Génesis capítulo 26, versículo número 4. ¿Qué dice el versículo 4? Génesis 26, 4. Dice la palabra de Dios, Génesis 26, versículo número 4, como dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra que serán benditas. ¿En qué cosa dice? En tu simiente.
Y ahora mire qué cosa linda, añade el capítulo 28 del libro de Génesis, los versículos 10 al 14. Génesis 28, 10 al 14, y estamos preparándonos para el aterrizaje. Qué hermoso saber, y lo vamos a leer en Gálatas, que Cristo es la simiente de Abraham, que es en Cristo que todos podemos alcanzar salvación y vida eterna, que es a través de Cristo como todas las naciones pueden ser bendecidas, que es en Cristo donde está la salvación y la vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Papá, mamá, hijo, hija, cuando en el hogar se ama a Cristo, se obedece a Dios, cuando en el hogar se permite que el Santo Espíritu venga a la vida de cada miembro, entonces la familia se convierte en un pedazo de cielo en la tierra. No he dicho que no habrá dificultades, pero Dios estará allí como poderoso gigante para hacerle frente a las dificultades. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos obedecer a Dios, necesitamos entregarnos a Dios y rendirle todo para que Él se haga cargo de nuestra vida, y entonces veremos la gloria de Dios. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. ¿Qué dice el verso 10? Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 14. Y sigue y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, ¿y qué dice ahora? Y su extremo, ¿qué pasaba? Tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda dice la Biblia, mire qué cosa linda dice Jesús y cómo conecta esto con su persona. San Juan capítulo 1, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 1, versículo 51. ¿Qué dice el versículo 51? Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante, ¿qué dice Jesús? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Esa escalera que vio Jacob, ¿a quién representa? A Jesús. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice la Biblia, señor pastor? En Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y aquí aterrizamos. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Es hermosa la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sí, amigo, sí, amiga, hermano, hermana, Cristo es la clave. En la casa de Abraham se presentó Dios. Escogió a Abraham e hizo un pacto con Abraham, y el pacto estaba basado en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. La pregunta, querido, querida, ¿aceptas tú la disposición de Dios de tener a Cristo Jesús para alcanzar la salvación y la vida eterna? ¿Quieres tú ser una de esas familias de toda la tierra que son benditas? ¿Quieres ser de la descendencia de Abraham?
¿Quiere alcanzar la salvación y la vida eterna? ¿Quiere recibir las bendiciones de Dios y tener derecho a esas bendiciones? Entonces la invitación es: acepta a Cristo Jesús. Prepárate para obedecer a Dios. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya crees, te falta el segundo paso. Cuando te bautizas, tu nombre se coloca en el libro de la vida. Y cuando Cristo venga, toda persona que tenga su nombre en ese libro y lo mantenga, entonces alcanzará salvación y vida eterna. Mi pregunta con la que quiero terminar: amigo, amiga, ¿quieres que tu nombre sea colocado en el libro de la vida? ¿Quieres ser de la descendencia de Abraham? ¿Quieres pertenecer al Señor Cristo Jesús? ¿Acepta que Cristo te compre con su sangre preciosa? ¿Quiere, cuando todo esto termine, que tu nombre sea llamado del libro de la vida? Entonces ponte en pie con nosotros y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por su interés, su empeño, su dedicación, su amor, su afán, su ahínco, Padre Santo, gracias por ser quien es y cómo es. Gracias por su palabra bendita. Gracias por las pruebas y las evidencias que encontramos en ella del amor que usted tiene por nosotros. Hasta dónde ha llegado su afán, Señor, su empeño, su amor. ¿Qué puedo decir, querido Dios? Gracias. Hoy decimos sí a su invitación. Decimos sí a ser parte de su descendencia, Señor. Decimos sí a ser parte de su familia. Decimos sí a ser parte de la simiente en Cristo Jesús. Decimos sí a prepararnos, Señor, para que pronto, a través del santo bautismo, seamos llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Decimos sí, Señor, prepararnos para el bautismo, para ser vestidos de Cristo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todo lo que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios, le decimos sí y le damos todo el derecho legal espiritual para que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Pablo en Filipenses 2:13. Nos rendimos a sus pies, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.